Bendiciones, mis amados. Qué precioso volverles a ver, y estoy feliz de que este sea el número 13, porque para el mundo el número 13 es maldición, mala suerte, es que la muerte llega. Hay constructores que eliminan el piso número 13, como si dejaran un espacio en blanco y le colocan 14. Apriétale el tornillo. En el Señor el número 13, la mayoría del 90 y tanto % de las veces que tú vas a la Biblia, te relata una bendición. Ese es nuestro Dios. Lo que el hombre no cree y no puede hacer, Él dice, aquí estoy presente. Estamos hablando de avivamiento. Esto está precioso, lindo. Estoy excited, emocionado de ver lo que Dios hace y cómo hasta yo mismo soy ministrado, porque te comparto, tengo conceptos apuntados aquí, pero te comparto en la medida que Dios me va tirando las enseñanzas, y me sorprende a mí también. Me coge a veces con cosas que digo, uy, ¿de dónde salió esto, Señor? Y Él va haciéndolo, porque Él me ha prometido algo. Si tú no piensas, sino que me dejas a mí pensar dentro de ti, si tú no buscas la Escritura y tú no la lees, sino que me dejas a mí que yo la busque dentro de ti y la encuentre y yo la lea, tampoco quiero que tú hables de lo que yo leo, sino que me dejes a mí hablar de la Escritura que encontré dentro de tu corazón. Y entonces yo haré. Y eso me encanta. Cuando Él me dijo eso, entré en el reposo espiritual en cuanto a la parte que me tocaba, que esforzarme y tratar de estar al mejor nivel. Y estaba en una tarima con 4 o 5 estrellas del Señor, entre comillas, y entonces yo decía, ay Dios mío, ¿qué hago yo aquí en medio de toda esta gente? No, eso se acabó, porque aprendí también de ellos que ni ellos se consideran estrellas, dependen del Señor. Pero se acabó el temor y ese frío en las manos y esa sudoración, porque estás delante de una multitud y hay gente que ha ido a un congreso para mirarte, o estás en un seminario. Se acabó. Una dependencia completa de la voluntad de Dios, lo que conlleva a entregarle todo a Dios, porque a Dios no se le da nada hasta que tú no le entregas todo. Para un avivamiento sí que es importante eso, porque hay gente que anda buscando que alguien le imparta el avivamiento, y no hay camino para recibir eso. Solamente Dios lo puede hacer, y Dios lo va a hacer con un provocador. Me encanta esa palabra. Y no que me encanta, la veo en la vida de Jesús todos los días. Jesús provocaba a que lo natural pasara de natural a sobrenatural. La misma naturaleza aplaudía lo que Jesús hacía, porque en un de repente el Señor hacía cosas que no estaban en el orden de lo que se conocía y de lo que se vivía. Un avivamiento va por ese mismo orden. No está buscando que alguien te lo imparta, o que haya un sistema o un método. Un avivamiento empieza cuando un hombre y una mujer de Dios sienten dentro de sí la necesidad de orar por el perdido. Yo al principio andaba mucho mirando cómo poder alcanzar esos niveles de avivamiento, pero cuando comencé a estar cerca de los lugares y de los hombres de Dios que están avivados en este momento, y que en su iglesia está avivada, y que su ciudad está avivada, y que su país está avivando, y que las luces del mundo están hacia ese lugar, en donde el turismo y la hotelería ha crecido por la demanda de personas viajando para ese lugar, y en donde no hay playas, en donde no hay sitios para divertirse como Las Vegas, o hay parques para ir a mirar por la espectacularidad de ellos, sino por ir a ver lo que Dios está haciendo. Pero ellos no empezaron así. Ellos empezaron con un corazón deseoso y ardiente y anhelante. Entonces, como yo no soy pastor, ustedes allá pueden ser pastores, los que me escuchan, y con ustedes es que Dios la va a hacer, porque ustedes tienen las iglesias.
Yo simplemente soy un cerillo de una caja de fósforos en donde el Señor lo saca y te dice, mira, esa caja de fósforo eres tú, que eres el que tiene a mi pueblo, pero voy a mandar a alguien para que te anime, para que te dé un chispito de lo que es mi fuego. Ese soy yo. Y llego y te coloco el cerillo debajo de tu caja. Si tú sacas el estuche y me los enseñas, Dios tira mi fosforito ahí, la chispita que va a encender todo eso. Y así como me usa a mí, va a usar a miles que tú permitas que llegue a darte un nuevo mirar, un nuevo pensar de cómo hemos malgastado el tiempo buscando cosas que no lo producen. Porque una persona que está marcado por Dios para avivamiento, el único anhelo de su corazón, el único, no hay otro, es desear, implorar, rogar, suplicar para que Dios perdone a una ciudad, a un barrio, a un país, a una nación. Él se desgasta gimiendo por ellos. Y ese es el hombre que Dios está buscando como atalaya para colocar en la mitad del muro para que no sigan cayendo los pecadores al abismo. Aquel que está marcado de esa forma va a recibir lo mismo que Salomón. Cuando le pidió al Señor que le diera sabiduría y conocimiento para manejar su pueblo, Dios lo hizo el más sabio y el más rico. Porque el avivamiento en sí va a traer multitudes. Y si ahora mismo tú estás en una tacita, en un cubículo tan pequeño que caben 20 o 30 o 50 o 100, 200, no sé cuántos tengas, ni cuántos años lleves, algunos décadas, y se han conformado con decir, no, es que lo que Dios me dio a mí fue chiquito, tú estás pequeño, tú estás diciendo, no, es que tu Dios es pequeñito, y en el que tú crees es muy grande. Eso es tapar la verdad con una mentira, hacer a Dios mentiroso. Lo que pasa es que tu irresponsabilidad de a lo que a ti te mandaron a hacer, la pereza y el estar tal vez con un barrigón ahí sentado esperando que vayan otros y te traigan las almas, en vez de tú hacer lo que tienes que hacer, o colocando la mirada en las cosas que no van a producir eso, porque no es una técnica, no es una táctica, no es un proyecto, eso no es algo de una estrategia militar que tú vas a hacer para que suceda. Eso es tu corazón doblado delante de Dios que lo va a hacer. Esos son los marcados por Dios. Por cuanto Dios está en esa función, Él va a hacer que cuando las multitudes vengan, de la misma manera vas a crecer. Y por eso algunos están alcanzando medios de radio y televisión. Y tendrán más, y llegarán al mundo entero, de acuerdo como sea la profundidad del dolor tuyo dentro de ti, así mismo va a ser la dimensión del avivamiento que tú vas a tener. De acuerdo a cómo tú hagas un comando de oración, con el mismo sentir tuyo. No que vayan personas ahí a orar por sus cosas personales, con el mismo sentir tuyo, con el mismo dolor que Dios te ponga a ti, con el mismo deseo y el mismo anhelo, así de grande va a ser lo que Dios va a poner en tus manos. Tienes que gastarte para eso. Los otros planes serán como la mediocridad ministerial que hay en el mundo entero. Personas con 20 años, y cuando suben a 50 y creen que ya despegaron, alguien que está dentro de ellos mismos, que ya se ve, ya se siente que no cabe ahí por la doctrina, por la enseñanza, por todo, sale y se va, y se le lleva la mitad o más, y te dejó peor que hace 20 años. ¿Qué indica eso? Que el que se lo llevó está mal, indica que tú estás mal. Aunque la actitud de él fue mala, la tuya es peor. Porque si estás dolido porque no creces, Dios está más dolido porque tú no haces lo que te mandó a hacer. ¿Duele? Claro que duele.
Eso solamente se logra con un rendirse a la oración, para gemir por aquellos, para que Dios haga en ellos, cause por su Espíritu Santo un deseo de correr a arrepentirse y pedir perdón. Las rodillas del alma dobladas son las que hacen eso. Esta es una oración de consagración, en donde te vas a desgastar constantemente. Son conceptos que he apuntado, que he aprendido, mucho lo que he leído. Aprendemos que Dios va a hacer las cosas en determinados lugares. ¿Por qué determinados lugares? Porque en esos lugares se está gimiendo por el pecador de ese lugar. Tú no vas a gemir porque te cambien la ciudad a ti y Dios haga otra en otro país. Entonces no te ha contestado a ti. Luego el avivamiento por el que tú estás pidiendo tiene que pasar donde tú lo estás solicitando. Si no, y si reventó en otro lugar, es porque a otro que estaba pidiendo Dios se lo dio. No te puedes conformar con eso. Tú tienes que seguir ahí, clamando por lo que Dios ha puesto en tu corazón para que se haga. Esta oración de consagración por la causa del pecador hace en Dios, lo provoca para un masivo arrepentimiento. Y a veces empieza primero por el altar familiar y luego por el altar de la iglesia, donde toda la iglesia entra en el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma idea, la misma visión, el mismo lenguaje, y todo el mundo está trabajando para eso. Y todo empezó en el altar familiar. Entonces, oración individual primero al altar familiar, y ahora vas a comenzar a hacer como pastor o como líder o como anciano el altar en la iglesia. Pero hay veces que nosotros los ministros estamos tan ciegos que 3 o 4 ancianos o 4 personas que están sintiendo lo mismo comienzan a hacerlo. Y si el hombre de Dios sigue ciego, cegado por lo que no es lo que Dios lo mandó a hacer, te garantizo que Dios va a enviar a alguien ahí. Por eso es que están orando para hacer el avivamiento, como ha pasado ya en muchas veces. Pero lo sobrenatural solamente va a ocurrir en aquellos que están buscando que Dios perdone a los pecadores. ¿Qué es lo que debe de hacer o qué es lo que hacemos que lleva al pecador tan desesperadamente a buscar a Dios? El sentir dentro de ellos de que hay juicio sobre ellos. ¿Por qué esta nación ahora está aumentando que la gente vaya a las iglesias? Porque sienten que la necesidad económica, la pérdida de su casa, la pérdida de su vehículo, la pérdida del trabajo, entonces ahora hay que ir al Dios bombero, al que apaga los incendios. Entonces se llenan las congregaciones porque están buscando una solución macro-way. Pero no hay tal solución macro-way. Dios es un Dios justo. Tú vas a recibir lo que tú has sembrado. Profeta, ¿y cómo cambio? Pregunta del $1.000.000. Arrepiéntete genuinamente. Y te quiero advertir que si te arrepientes pensando que vas a engañar a Dios y que cuando alcances el trabajo o la solución de tu problema o la salud, tú vas a volver y que entonces Dios va a decir, no, ya lo di, olvídate. Te quiero decir que el enemigo que fue creado por Dios para los que pecan, para los que viven en pecado, y el que seduce al pecador, regresará por ti. Porque si tú limpias tu casa y el Señor la adorna, la pone bonita, pero tú no la llenas, dice que el espíritu malo sale y al ver que todo está desierto, regresa con 7 peores que él a vivir a tu casa. Profeta, eso me suena como a maldición. ¿Dónde usted me está leyendo eso? Bueno, esa es la síntesis de muchos versículos. Pero te voy a enseñar uno en donde estábamos ahora. Proverbios capítulo 16. Versículo 3, pero déjame tomar agüita. Del hombre son los propósitos del corazón, mas el Señor es la respuesta de la lengua, lo que tú hables. Y tú vas a hablar lo que tengas dentro de ti, lo que tú pienses.
todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. O sea, Él averigua hasta tus intenciones cuando estás comenzando a pensar. Y se da cuenta qué intención hay detrás de tu pensamiento. Y cuando tu palabra salga, qué hecho tú estás buscando que suceda detrás de esa palabra. Esa es la intención que va a crear lo que tú estás hablando. Y así se pasa con la fe y así se pasa también con la pérdida. Y dice el número 3. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. El original, lo estaba leyendo ahora mismo, dice, haz rodar hacia Yahvé tus obras y se afianzarán tus propósitos. ¡Wow! Mira esto. El hombre está pensando cómo hacer algo. Detrás de lo que está pensando, él está también determinando para qué va a usar eso que está pensando. Puede ser para propósitos buenos o para propósitos malos. Cualquiera de los dos, Dios lo sabe. Los que no van a ser conforme al deseo y al propósito de Dios son aquellos que Dios va a mirar de lejos, que te van a causar estragos. Pero si los tuyos, si la intención tuya es buscar un avivamiento, y estamos viendo que nace en un corazón postrado, arrodillado delante de Dios, implorando, suplicando por los que se están perdiendo, si no es ese el camino, aunque tu intención de predicar el Evangelio y de tener un gran templo y de hablar por radio y por televisión sea el de que la gente sea edificada, cambiada, restaurada, si solamente eso está siendo hecho con la presunción, tengo que leerte este concepto, porque si no te lo leo, se me va a reventar todo por aquí adentro. Cuando solamente estamos buscando a Dios para tener su unción, para que el poder y la gloria de los milagros y las señales y la palabra de denuedo por el Espíritu sea la que salga de nosotros y sorprenda, maraville al oyente, al escucha o al que está mirando lo que está sucediendo, entonces lo que estamos haciendo es para ser visto por los hombres, y en ese tipo de personas el avivamiento no va a llegar. Son usados por Dios por la misericordia de su pueblo, por la compasión y el amor de Dios de las personas que están bajo edificación, los cuales le creen a ese Dios poderoso, y hay que estar en congregaciones para poder ser edificados. Pero cuando la edificación pasa de las manos de Dios a las manos del edificador, aquí en la tierra, y no es Dios el que está colocando los ladrillos, pues el hombre se pavorrea, como si Él es la unción, como si Él es el poder, y ya tú los miras por ahí andando con limusinas, con guardaespaldas, pero tienen un séquito detrás de ellos, o delante de ellos, como un presidente. Cuando Jesús lo atropellaba a la gente, la multitud lo iba estrechando, y se sentaba en la tarde a descansar, y las multitudes venían a Él. Qué diferencia, ¿verdad? ¡Qué diferencia! Entonces aquellos solamente están buscando el reconocimiento, cómo ser vistos y alabados por los hombres por lo que Dios está haciendo. Déjame decirte que aunque tengan mucha multiplicación de números y un gran templo y muchas cosas alcanzadas, porque Dios te las ha dado para que su pueblo se edifique, no quiere decir eso de que tú vas a llegar a un avivamiento. Y la mayor gloria de un servidor de Dios es llegar a ese avivamiento en donde la presencia de Dios sea tan visible y audible, que no sea por raticos o chispazos, un sermón sí, otro no, un domingo pasó, otro domingo fue muy almático, y hay que traer a fulano para que nos anime, porque estamos, tú sabes, estamos de capa caída. No.
Este es Jesús en persona haciendo las cosas, con el mismo espíritu con que con el que caminó por Palestina. Entonces dice que encomendemos tus obras al Señor y sus propósitos se afianzarán. Y te decía que el original dice que haz rodar hacia Yahvé tus obras y se afianzarán tus propósitos. Los que buscan agradar a Dios pueden estar seguros que al hacer rodar, caminar hacia donde está el Señor, la obra de Él se va a encargar de afirmarla, de afianzarla, porque ese propósito es conforme al corazón de Dios. ¿Qué garantiza esto? Que como yo estoy caminando, buscando que Dios, por su Espíritu, coloque ese dolor y arrepentimiento en el pueblo que no conoce del Señor, o el que se ha apartado del Señor y que camina bajo pecado en este momento, para que se arrepientan. Y sin saber ni por qué ni cómo, comienzan a ir a la iglesia con un fervor y una ardentía en su corazón, y lloran hasta sin darse cuenta, porque es que el fuego que está siendo provocado en el altar de Dios por los hombres, por las mujeres de Dios que están clamando y pidiendo a Dios para que suceda, están desatando que el arrepentimiento sea impartido por el Espíritu Santo. Eso no están buscando figurar, no están buscando lugar, no están buscando que la unción sea sobre ellos, que los milagros sean sobre ellos. Ellos saben que aun cuando sucedan, ellos no son partícipes ni son los provocadores de ellos. Ellos fueron los provocadores de que Dios se fijara en ese lugar donde ellos están, porque la actitud de ellos es conforme el corazón de Dios, buscando el único propósito de Dios. Y entonces Dios se presenta, no por chispitos, no por días, no por de vez en cuando, constantemente. Y su presencia es tal que yo he entrado a esos lugares y tan pronto tú entras, tú sientes inmediatamente el dolor de llorar, porque la santidad que hay en ese lugar, por la oración a que la santísima presencia de Dios se haga de manifiesto, te lleva a que tu corazón se turbe, porque es un lugar verdaderamente santo, así como debe de ser tu lugar de oración. Que el que entre ahí o el que llegue ahí sea sanado o sea reargudido, porque la presencia de Dios está en el lugar en donde tú te reúnes con Dios. Por eso ellos no subían al monte de Sinaí, preferían que subiera a Moisés, porque sabían que ahí en ese monte se manifestaba Dios. Y entonces dice que si nosotros hacemos rodar hacia Yahvé nuestras obras, y aquí en la vida habla de encomienda, rodar las obras al Señor, y la palabra Señor ahí es la palabra Yahvé. Y ahí en la palabra Yahvé quiero hacerte un pequeño paréntesis. La palabra Yahvé, que también la reconocemos como la palabra Jehová, significa el yo soy, significa el yo siempre fiel, significa el que yo siempre hago lo que yo prometí, porque yo soy fiel por cuanto juré por mí mismo. Quiere decir que el yo soy, el yo siempre fiel, el que yo hago lo que prometí, cuando tú le acercas los proyectos que son conforme su propósito, él dice, lo voy a hacer porque yo lo dije que lo iba a hacer. Estaba esperando una persona que se pusiera enfrente de mi propósito y yo lo voy a hacer. Ahí es cuando el hombre tiene que saber que él, que su congregación, que su equipo de trabajo tiene que comenzar a caminar en la rueda de Dios. Hay que rodar hacia Dios. Y como tú estás rodando hacia la santidad, quiere decir que cada día tienes que tener menos mancha de pecado y más blanca tus vestiduras. Aunque el Padre te vea perfecto por lo que Cristo hizo, como lo narra Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 29 y 30,
que cómo te ve el Padre, perfecto, santo, justificado, porque Él cuando te mira a ti te ve en Cristo. Pero ¿cómo somos aquí? ¿Somos la mente de Cristo? ¿Brillamos como Cristo? Ahí es el caminar diario. Mira lo que dice, refiriéndose a esto, sobre la rueda. Mira. Maravilloso esto. Isaías capítulo 22, versículo 17. Ahora vamos a entrar en esta parte de la enseñanza, en el tratamiento de Dios con el corazón del hombre que está buscando el avivamiento. ¿Cómo saber que estoy en el camino o cómo me coloco en ese camino según el Señor? Mira. Versículo 17, he aquí, hombre, el Señor te arrojará con violencia, te asirá firmemente y te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros. Oh, tu vergüenza de la casa de tu Señor. Ay, ay, ay. ¿Estás sentadito? Te aconsejo que te pongas una protección de almohadas en el trasero y las espaldas, porque nos van a dar unos cuantos garrotazos aquí. Yo no escribí esto. 750 y tantos años atrás el Espíritu se lo sopló a Isaías, y después de que Jesús miró todo esto, han pasado 2008, así que cuenta. Mira esto. El Señor arrojará con violencia, te asirá firmemente. O sea, como coger esto así firmemente, fuerte, con mi mano, seguro de que no va a escapar de ella. ¿Qué quiere decir eso? Este es el tiempo en el que Dios va a tomar a su iglesia, los va a asir firmemente, los va a coger, que ellos sepan que están en la mano de Dios, en la mano que puede hacer lo que quiera con ella ahí, con la fuerza de Dios. Pero ¿sabes qué va a hacer? Después de que te agarre firmemente, te va a arrojar con violencia. O sea, que te va a lanzar con fuerza de Dios, con la ira de Dios, con el látigo de Dios, con el que te azota porque te disciplina. Te enrollará bien como una pelota. En aquel tiempo las hacían de trapito, de las mechitas viejas. Las enrollaban, que las hacían firmes, pero eran trapos viejos. Di conmigo, una pelota en la antigüedad eran hechas de trapos viejos. Sí, el Señor va a enrollar todo lo que nosotros somos que estorba para que el propósito de Dios camine, y lo va a enrollar porque nosotros nos vamos a acercar a Él. Y Él no te va a enrollar porque va a llamar tu atención también. Y entonces, una de las dos, o te acercas voluntariamente para que Él coja y haga de tus inmundicias y de las mías una pelotica de trapo y la aprieta bien, pero recuerda que está hecha de los retazos que ya no sirven, de los pedazos sucios, ya no nos ponemos, esos. Va a hacerla, y dice que la va a lanzar a un lugar de la tierra muy espacioso. Te quiero decir que ese lugar espacioso se llama desierto. Él va a lanzarte a un desierto. ¿Qué es un desierto? Gracias por preguntarme. Es aquel lugar en donde a medida que camines y te metas más en el desierto, vas a sentir la agonía de muerte que da el desierto. O mueres de sed, o mueres de hambre, o te mata el sol, o te mata el frío, o te comen las bestias del desierto, los animales. Y que los pocos que hay son megamente venenosos, serpientes y escorpiones.
Y si queda algún poquito, vendrán las aves de los cielos por ti, sin contar otros animales que se dan en el desierto. O sea que lo que él está tratando de decir es que va a ser necesario que tú tengas que pasar por un lugar donde te van a colocar en la piedra, te van a trillar, te van a moldear, te van a moldear a la manera de Dios. Ahí es cuando el propósito va a ser llevado delante de la presencia de Dios y Dios va a darse a conocer. ¿Cómo? Mirando el tratamiento que te va a empezar a aplicar para quitar lo que está estorbando de lo que tú le estás pidiendo. Porque si te ha dicho a tu oración todavía no, y no te ha dicho sí, es porque está tratando contigo, y en esa mesa el tratamiento es voluntario. Tú te colocas ahí y Dios coloca las manos. Y Dios empieza a tratar contigo. Pero si tú no lo permites, ¿sabe qué va a hacer Él? Lo que dejamos sin leer en Proverbios 16. Quiero que vayas ahí conmigo. Versículo 4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Di conmigo, las cosas que son hechas por Él, porque hay unas que hacemos nosotros. Pero las que son hechas por Él tienen su propio fin. Eso es Proverbios 16:4. Y aquí viene el doloroso. Aún el impío para el día del mal. Quiere decir que Dios va a utilizar al impío, al pecador, al necio, lo va a utilizar de parte del mal para que te aguijonee, para que te lastime, para que convierta lo que tú llamabas la fuerza, la tranquilidad, tu reposo, ese sentar todo cómodo y olvidado de las necesidades del pecador, para estar pensando cómo satisfaces lo que tú llamas la bendición de Dios y la holgura en que tú vives. Dios va a sacudir todo eso, preparando para despertarte de ese lugar. Por eso hablaba de Isaías, despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque ahora Dios va a usar al malo para que te cause a ti molestia, dolor, para que tú puedas despertar y venir al tratamiento con Dios. Por eso Él habla aquí, no solamente de, y te lanzará a una tierra muy espaciosa, allí morirás, y allí quedarán tus magníficos carros. La transportación de la vida diaria. En eso que tú confiabas, que tú creías que iba a estar tu vejez, en donde la confianza tuya fue colocada y apoyada para hacer, Dios dice, ahora que te mande al destructor, que te va a tirar como en un desierto, en donde vas a estar pasando de toda necesidad, donde te vas a querer morir, donde vas a querer renunciar a lo que estás haciendo, porque no encuentras ni pies ni cabeza, no encuentras respuesta, todo lo que encuentras es malo, por donde asomas la cabeza por ahí te pegan, si tratas de tapar un hueco te abren dos más. Bueno, yo he provocado eso para que tu confianza ya no esté en lo que antes tenías, sino que me volteé a mirar a mí. Así dice el Señor. Y entonces dice, oh, tu vergüenza de la casa de tu Señor. Serás la vergüenza. ¿Por qué? Porque los otros verán que el Dios al que tú dices que sirve no hace nada por ti. Y entonces se darán cuenta de que es que tú caminas como uno que no conoce a Dios, y tendrás vergüenza de que, teniendo que depender de Dios, hemos caminado bajo nuestros propios principios. Y entonces dice, después de que te haya puesto todo eso y te tenga en el desierto, el siguiente que va a hacer es, te depondré de tu cargo. Te enrostra tu necedad, tu pecado, te tira a sufrimiento, porque usa al malo para que pases por ahí,
por haber sido desobediente al propósito de Dios, te hace dar vergüenza delante de los que te conocen, y después te quita del cargo donde estabas con Él. Ya no podrás hablar en el nombre de Él por la situación en que te encuentras. Él te quita de ese cargo y te derribará de tu puesto. Te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Eso llama que Él va a hacer que tú no tengas autoridad en medio de las necesidades. Te va a llevar al extremo de que tú hablas cosas de Dios y no funcionan. Confiesas palabras espirituales, pero no tienes pensamientos espirituales. Porque para que sucedan tiene que haber una fe en combinación con lo que creemos, con lo que hablamos. Y no va a suceder. Y cuando estemos en ese punto, dice él, cuando estemos en ese punto, es cuando yo te voy a recoger. Y en ese punto es que yo voy a empezar a hacer contigo. Cuando ya tú no puedas, es cuando yo voy a entrar en acción. Porque estarás listo para tener una vida a partir de allí, dependiendo completa, total y absolutamente de mí. Entonces, dice él, será cuando yo vendré y haré lo siguiente. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías. Era aquel hombre que con su contextura, por la forma en que él se veía, era un hombre poderoso en fuerza. Entonces, a aquellos que conocían a este hombre por historia, sabían quién era el hombre, y Dios le dice, yo seré para ustedes como ese hombre, una fuerza, una fortaleza que sea capaz de darles a ustedes confianza de que yo voy a empezar a hacer en ustedes. Entonces dice, los vestiré con tu túnica, con tu cinturón los ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegarás a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judea. Quiere decir que Dios está diciendo, mira, la túnica que yo le pongo a mis sacerdotes, aquella tan bonita, blanca, resplandeciente, yo voy a colocar, me voy a presentar como ese Dios que te hablé, el Dios Yahvé, el yo soy, el Dios que es fiel, el Dios que cumple y hace lo que promete. Así como ese hombre que ustedes conocen fuerte y poderoso que es capaz de hacer, así me voy a presentar cuando ustedes pasen por el desierto y empiecen a reconocerme porque lo han perdido todo y que ya no están en la autoridad que siempre manejaron. Entonces yo ahora me dejaré ver por ustedes, los vestiré con las ropas sacerdotales que ustedes no conocen. Y la autoridad que tuvieron no es nada. Yo voy a colocar una autoridad nueva, una autoridad mía, que va a ser capaz de hacer en ustedes grandes cosas. O sea que la promesa es que Dios va a hacer en nosotros, porque nosotros decidimos ir para ser limpiados de las cosas que atesoramos en nuestro corazón y que son las que no nos permiten provocar ese avivamiento, porque son las cosas que nosotros aprendimos en el mundo por tantos años y queremos traerlas a la fe y que funcionen. Nuestros proyectos, la astucia, la manera indígena de pensar y de crear en nuestras propias fuerzas para poder hacer. Dios va a hacer eso por basura y va a comenzar a colocar una nueva vestimenta, una nueva manera de mandar, una nueva autoridad. ¿Y sabe qué da esa autoridad? Te vestiré con túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en tu mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y esa llave es poderosísima. Quiere decir que una vez que Él cambie en nosotros el corazón de piedra por el corazón de carne, y sea Él mismo quien lo haga, sea Él mismo el que reedifique
el tabernáculo caído de David en nosotros, en donde lo único que interesa es el propósito de Dios, no solamente estaremos vestidos con ropas sacerdotales, sino que nos dará el poder del rey, y entonces Él podrá venir a ser rey de reyes y sacerdote de sacerdotes. Y tendremos un poder y una autoridad mucho más grande que el que tenía la casa de David. Pero de esa bendición que da el avivamiento, te hablaré en el próximo clip. Ahora decimos: Señor Padre mío, gracias por tu palabra, gracias Jesús por ella. Bendito seas, Espíritu Santo, que glorificas a nuestro Señor Jesucristo, y que si no fuera por Él no tendríamos nada de ti, Espíritu Santo. Tampoco podríamos mirar lo que Dios ve, y que gracias a Jesucristo es que podemos avanzar seguros y confiados, porque Él es la fuerza, Él es la fortaleza que hace que el Padre se mueva en su fidelidad hacia nosotros, su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.